Buenas tardes, mis queridos y amados hermanos. Una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Seguimos considerando este maravilloso tesoro que es el sacramento del bautismo. Y así como en estos tiempos contemporáneos se está evaluando y se le da mucha importancia y como que tiene incidencia lógicamente en la vida del ser humano, es la economía, ¿no? La economía del país, la economía de la provincia, la economía de la ciudad. Hoy vamos a considerar lo que es el bautismo como economía de la salvación, que está por encima de todas estas cosas, sin dejar de prestarle atención a lo temporal en esta ocasión, ¿no? Y aquí vemos, dice que en la liturgia, o sea, cuando se celebra la noche pascual, todo lo que implica la preparación, también uno de los actos es la bendición del agua en la pila bautismal, es decir, el agua que se va a utilizar para los futuros bautizados en el día de la Pascua, el domingo de Pascua. Y de esto la Iglesia hace una solemne memoria, ¿no? Por la importancia y la incidencia que tiene, la influencia que tiene el agua en esta ocasión. Y justamente uno de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación es la que prefiguran ya en el misterio del bautismo. Y dice: oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre ella. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Es decir, es fundamental el agua, pero siempre el sacramento se tiene que llevar a cabo bajo estas formas. Es decir, decíamos al comienzo que el término bautismo significa sumergir, porque ahí es donde está el ejemplo que vamos a ver dentro de un ratito más adelante que nos deja Jesucristo el Señor. Entonces dice: la Iglesia ha visto en el arca de Noé una prefiguración de la salvación por el bautismo. Es decir, no olvidemos que Dios encomienda a Noé a fabricar el arca para salvación. Y entonces el arca de salvación es la Iglesia. La prefigura de la Iglesia es el arca de Noé. En efecto, por medio de ella, unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Y esto lo encontramos en la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 20. Dice: oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Sabemos que el diluvio vino y terminó con toda vida, a excepción de Noé y su familia. Es decir, eso es la prefigura de terminar con el pecado. Entonces, el bautismo nos limpia, nos purifica, podríamos decir en términos comunes, hace un blanqueo espiritual en la vida del bautizado. Dice: el agua de manantial simboliza la vida, el agua del mar es un símbolo de la muerte, por lo cual pudo ser símbolo del misterio de la cruz. Por este simbolismo, el bautismo significa la comunión con la muerte de Cristo. Es decir, morimos al pecado y resucitamos para una nueva vida.
Dice, sobre todo el paso del Mar Rojo, verdadera liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, en el que se anuncia la liberación obrada por el bautismo. Pasaron por las aguas, si bien en seco, sabemos que el Señor dividió el Mar Rojo en dos y pasó en seco. Eso también simboliza la libertad. El bautismo concede la libertad espiritual, a ser librados del pecado. Finalmente, el bautismo es prefigurado en el paso del Jordán, por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham, imagen de la vida eterna. La promesa de esta herencia bienaventurada se cumple en la nueva alianza. Entonces ahí vemos también que el Señor separa las aguas del Jordán para que pase el pueblo de Dios. El agua es la materia principal, fundamental, para que se pueda llevar a cabo el bautismo. Y sabemos de que Cristo, lo relata la Sagrada Escritura, fue bautizado. Ahora cabe esta pregunta, o que tal vez muchos se hayan hecho este planteo. Si Cristo no tenía pecado, ¿por qué se hizo bautizar? Ahí vamos. Dice, todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de hacerse bautizar por Juan el Bautista en el Jordán. Y después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles. Y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Hay un mandamiento de por medio, una comisión de por medio. Enseñar. Entonces, ¿qué corresponde a los responsables principales del que se ha bautizado? Enseñar, adoctrinar, preparar. Dice, nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo del Bautista, destinado ¿a quién? A los pecadores, porque el bautismo que impartía el Bautista era para el perdón de pecados, para cumplir ¿con qué? Con toda justicia, es decir, con la voluntad, con lo que Dios el Padre había establecido. Este es el gesto de Jesús en una manifestación de su anonadamiento, y el Espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo muy amado. Una vez que hemos recibido el bautismo, somos hijos de Dios como Cristo muy amado. Y en su Pascua, dice, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión, que iba a sufrir en Jerusalén como de un bautismo. ¿Cuál fue ese bautismo? El que debía ser bautizado. La sangre y el agua que brotaron de su costado traspasado cuando Jesús fue crucificado. Son figuras del bautismo y también de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Esas palabras fueron las que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Después del planteo que le hizo Nicodemo, ¿cómo puede ser que yo grande tenga que meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, no, Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Entonces es importante el seguimiento, es fundamental el adoctrinamiento, porque de otra manera no se genera o no se va creando ese hábito en el bautizado, si no hay quien le enseñe. Ahora, ¿cómo se le va a enseñar a alguien, ¿no es cierto?, algo que la otra persona es responsable, padre y padre, no saben, no conocen? Todo termina en el rito, todo termina en la tradición y en la costumbre del sacramento.
entonces esa semilla termina muriendo. Termina muriendo. Entonces debemos recordar que no solamente hay que ser bautizado, sino es necesario creer para ser salvo. Y para creer hay que conocer. Y para conocer uno tiene que aprender. Y para aprender alguien le tiene que enseñar, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la clave, donde está el secreto. Es decir, bautizado, pero luego creer. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí comienza la búsqueda de encontrarnos con el Señor. ¿Para qué? Para conocerlo. Y a través de ese conocimiento, que es pura y exclusivamente espiritual, porque es un Dios invisible, pero que se siente y que se vive en lo íntimo del corazón por la efusión del Espíritu Santo, comienza la nueva vida. Entonces se comienza a generar ese entorno de protección, de confianza, de vitalidad espiritual. Se le da importancia, se le comienza a dar valor a lo espiritual más que a lo terrenal. Pero hoy en día, pero en muy pocos casos, eso se evidencia y se muestra, ¿no? Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti y por mí. En Él somos rescatados y en Él somos salvos. Entonces, así como nos ocupamos un poco de la economía temporal para poder administrar nuestros bienes, cuanto más nos es necesario ocuparnos de la economía espiritual. Por eso sigamos pidiendo, mis queridos y amados hermanos, al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones, que fluya en todos los bautizados, para que muchos de nuestros hermanos resuciten a la vida. Que así sea. Que el Señor esté con ustedes, que les conceda un bendecido fin de semana. Paz y bien para ustedes.